Listo, buenas tardes nuevamente. Estamos aquí ya solucionado el problema que teníamos con la cámara y mientras se van conectando, de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Como les contaba, el experimento de hoy trata sobre las levaduras y la fermentación. ¿Sí? De pronto la palabra fermentación la escuchamos con cierta frecuencia. Hay muchos productos que se consumen que necesitan de la fermentación para que los humanos podamos consumirlos y son de hecho una línea muy interesante porque la fermentación, como ocurre a partir de unos seres vivos, entonces lugares como Colombia, que tienen tanta diversidad, tienen la posibilidad incluso de generar productos muy interesantes a partir de esa biodiversidad. Solo que en este caso, hoy estamos hablando de una biodiversidad a una pequeña escala, que son en este caso hongos. Las levaduras son hongos y son microscópicos, ¿sí? Son pequeños y a través, digamos, de la historia de la humanidad se han ido encontrando como distintos usos para este proceso de fermentación, que lo que hacen es transformar una sustancia química y en esa transformación dejan como unas sustancias que quedan disponibles para otros animales o también como un desecho, pero lo que para algunos animales o seres vivos es un desecho, para otros sirve como un alimento incluso. Listo, entonces como estamos viendo ahorita, estamos viendo algunas hormigas y resulta que muchos grupos de insectos al ir caminando por ahí logran arrastrar las células de la levadura. Ya dijimos que la levadura son células de hongos microscópicas que están en el ambiente. Entonces, cuando algún insecto pasa por un lugar donde están ese tipo de hongos, se le pueden pegar a las patas. Aquí trajimos, por ejemplo, un escarabajo que hace parte de nuestra colección. Y si vemos, por ejemplo, las paticas tienen una serie de espinitas, de pelos. Ese es un escarabajo que pasa mucho tiempo en la tierra, en la madera, entonces ahí fácilmente en las patas se le pueden pegar ese tipo de hongos. Incluso puede pasar que esos hongos produzcan sustancias que atraen a ciertos insectos, como moscas, algunos escarabajos, algunos grillos, ¿sí? Entonces vamos a darle la vuelta por acá y vamos a hacer como el zoom en las paticas. Miren ahí como esas paticas con tantas vellosidades, fácilmente ahí se le pueden adherir estas levaduras. Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Ya hemos solucionado pues nuestro problema técnico y por aquí tenemos saludos y algunas preguntas. Bueno, agradecimientos para Bruno Smith, que siempre nos apoya desde muy lejos. Muchas gracias. Nos regala 600 estrellas. Muchas gracias por esa donación. Es muy importante para nosotros desde el parque continuar con estos experimentos. Muchísimas gracias. Y también por aquí a Cristian Monsalve Gómez nos comparte también 50 estrellas y llegamos a 645. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ese apoyo. Por aquí les voy a mostrar otro escarabajo que habita nuestro parque. Y de hecho este tiene una textura como aterciopelada, tiene como una serie de pelitos en todo el cuerpo y ahí también es un espacio donde la levadura, estas células con las que vamos a hacer nuestro experimento de hoy, también se pueden unir y pegarse. Y ahorita vamos a hablar un poco de qué tiene que ver entonces un montón de insectos distintos, muchas moscas, algunos grillos, algunos escarabajos, con lo que ocurre con la fermentación, porque entonces las levaduras están por ahí en el ambiente, pero cuando ellas se están alimentando hay unos, digamos, como unos productos químicos que quedan de esa alimentación y eso es lo que atrae, por ejemplo, los insectos o incluso a otros grupos de animales. David, nos dicen por aquí, ¿sí? Esteban Posada, ¿qué son levaduras? Perfecto, muchas gracias Esteban por esa pregunta. Las levaduras son hongos, entonces es como cuando decimos insectos. El insectos es un grupo enorme que incluye muchos tipos de animales. Entonces cuando uno dice hongos, estamos hablando de muchos tipos de especies de hongos. Unos son, digamos, visibles, como un champiñón, que es un ejemplo, digamos, el más conocido, pero hay otro tipo de hongos que son microscópicos.
Entonces son esos los que se pegan a las paticas de los insectos, por ejemplo. Las levaduras entonces son un grupo dentro de los hongos que se caracterizan por ser unicelulares, o sea, son microscópicos, son muy chiquitos y además son muy conocidos porque se utilizan para algunos procesos que utiliza el ser humano para hacer alimentos. Listo, muy buena esa pregunta, excelente, porque hoy las levaduras son un protagonista de nuestro experimento y tiene que ver cómo esas levaduras interactúan o se relacionan con los insectos. Listo, vamos a poner estos por aquí. Por aquí tenemos otra acompañante que estábamos mirando ahorita al principio, porque las hormigas también son de esos insectos que pueden transportar las levaduras durante sus largos trayectos. Listo, entonces tenemos por aquí también algunos módulos muy interesantes que les queremos mostrar, porque los insectos y las levaduras tienen unas relaciones bien interesantes, y en nuestro parque de conservación pues también habitan muchos insectos que permanentemente nos sorprenden, que aprovecho para invitarlos a que busquen Pequeños Gigantes Medellín, que es esa página que tenemos desde el parque para que conversemos sobre insectos, sobre serpientes, sobre todo tipo de animales que encontremos, y que ahí incluso tenemos el apoyo de muchos expertos, que digamos yo encontré una foto de un cucarrón, de una mosca, de una araña, y quiero de pronto asesorarme y saber si es peligroso o cómo se llama, de qué se alimenta. Buscamos Pequeños Gigantes Medellín y en internet, y en esa página de Facebook van a encontrar ahí como toda nuestra atención para que conversemos sobre eso. Por ejemplo, hoy sobre insectos y sobre levaduras. Entonces vamos a ir al experimento que vamos a hacer en el día de hoy, que tiene básicamente 4 materiales necesarios. Listo. El primero es agua, que en este caso vamos a utilizar agua tibia, pero la invitación es que con la compañía de una persona adulta también repliquemos este mismo experimento, pero con agua caliente. Listo, no hirviendo, sino agua caliente, sin que llegue al punto pues de hervir. En este caso vamos a utilizar agua tibia. Listo. ¿Qué más necesitamos? Un poquito de azúcar. Listo. Ya les voy a explicar por qué el azúcar. Un poquito de levadura. La levadura es un producto que digamos ya es accesible porque se utiliza en panaderías, para repostería también se puede utilizar. Entonces en muchos almacenes, en las mismas panaderías venden la levadura, porque resulta que la levadura cuando come, es decir, la levadura son microscópicas, ellas se alimentan de azúcar, por ejemplo, y cuando se comen ese azúcar hay una sustancia que queda digamos como extra, y es el dióxido de carbono, es decir, un gas, y lo que genera ese gas es que se infle. Entonces quienes de pronto hayan intentado hacer pan o algún tipo de panadería y utilizaron la técnica de echarle la levadura y dejarla un rato reposando, lo que está sucediendo ahí es que esa levadura, ese polvito que nosotros le echamos a la masa, se está alimentando, está comiendo, y mientras va comiendo se va inflando porque él va generando gas, y ese gas es el que infla el pan o lo que estemos haciendo. Listo, entonces cuando nos comemos un pan es el resultado de la fermentación que ocurrió con esas levaduras, y esa levadura hace parte del experimento de hoy. Listo, entonces sería el agua, en este caso vamos a usar agua tibia, levadura, azúcar. ¿Por qué azúcar? Porque el azúcar va a ser el alimento de la levadura. Vamos a mezclar en esta cantidad de agua, vamos a echar azúcar y vamos a echar la levadura, que son hongos que se alimentan de eso. Entonces, como van a estar comiéndose el azúcar ahí, van a empezar a generar un gas. La pregunta es, pues, ¿cómo comprobamos que sí está ocurriendo eso? Resulta que vamos a tapar nuestra botella con un globo, que sería el último material. Entonces, agua, una botella, un globo plástico, la levadura y el azúcar. Eso es lo que necesitamos para hacer nuestro experimento hoy. Vamos a dar unos saluditos de quienes están ahí conectados. Ok, tenemos una pregunta. Sí, pregunta.
¿Por qué duran tanto los insectos en los museos disecados sin deteriorarse? Perfecto, muy buena pregunta. Listo. Entonces, en los museos se les hace una preservación especial a los insectos para que no se dañen. Lo primero es evitar que estén en contacto con la luz y no puede ser tampoco un lugar húmedo, y también existen algunas sustancias que se les pueden echar para que se conserven, listo, pero digamos que lo más importante es evitar la humedad y la luz permanente, porque de esa manera pues se dañan bastante, pero así como ocurre con otras especies, se les hace un tratamiento. Recordemos que las especies que tenemos aquí hacen parte de una colección de educación ambiental, y por eso es que cuando encontramos insectos no los botamos, sino que los guardamos para hacer educación ambiental y para mostrarles un poco sobre las especies que habitan en nuestro país, en nuestra ciudad, que es bastante rica en insectos. Listo, entonces eso es importante que lo tengamos claro, de dónde viene pues esta colección. Listo, entonces vamos a hacer nuestro experimento. Como les digo, aquí tenemos agua tibia. Es importante que el agua no esté fría, sino que tenga un poco de calor, porque entre más calor, eso acelera el proceso de los microorganismos que están ahí. Listo. Entonces, el paso a seguir es el siguiente. Vamos a echarle entonces al agua un poco de azúcar, que es el alimento de esa levadura. Ahí ven que va cayendo el azúcar. Puede ser una cucharada suficiente. Después le vamos a echar también entonces la levadura, y antes de echarla les voy a contar el siguiente paso para que lo hagamos rápido. Vamos a ponerle la bomba aquí en la boca de la botella. Listo, entonces vamos a echar aquí la levadura, ahí va cayendo. Listo. Vamos a terminar de echarla toda, ahí un poquito. Inmediatamente entonces ponemos este globo, porque esa levadura ahí entonces está empezando a alimentarse del azúcar, y como dijimos ahorita, eso empieza a generar unos gases que al haberle puesto esto, pues digamos lo estamos como encerrando. El gas no se va a salir de ahí, sino que va a quedar ahí, digamos, enfrascado, y eso nos permite corroborar si la levadura sí se está alimentando o si no. Es como si yo utilizo en la panadería una levadura, y si el pan no se infla, hubo algún error o hay algún ingrediente que falta, pero si el pan se infla, se puede, digamos, comprobar eso. ¿Qué pasa entonces? La fermentación es una transformación química que genera básicamente, digamos, a nivel general, dos productos: alcohol y el CO2, o el gas que estamos aquí mirando si ocurre o no. Pero en recientes años los investigadores se han dado cuenta que cuando la levadura se come el azúcar, o digamos el sustrato que le gusta, también genera unos aromas muy particulares que atraen, por ejemplo, a algunos insectos. Pensemos en que cuando ocurre esa fermentación, esos olores, esos aromas, pues van a atraer a esos insectos. Los insectos se van a pasar cerca de donde ocurre esa reacción química, y ellos se van a untar de la levadura y después la van a llevar a otro lugar. Entonces, algo similar como lo que pasa con los polinizadores también está ocurriendo con algunas levaduras. Son pequeñas células que producen unos aromas atractivos para moscas especialmente. Ellas llegan, visitan esa zona donde está la levadura y se les pega en las paticas, y después la mosca se va para otro lado y está dispersando esas células. Entonces miren que la dispersión, aunque las levaduras no se pueden mover por sí solas, aprovechan, digamos, a otros insectos para poderse mover a otros lugares. Entonces en las paticas de los insectos, sí, incluso en otras partes de su cuerpo, cuando ellos van de un lugar a otro, están llevando esos hongos y permitiendo que se puedan esparcir por el bosque. Así que especialmente los insectos que se alimentan de, digamos, sustancias fermentadas. Hagamos el ejemplo mayor: si un jugo queda tapado mucho tiempo, ¿cierto?
hay unas bacterias y unos microorganismos que empiezan a consumir ese azúcar y a generar algunos alcoholes. Y si uno abre eso, ¿quién va a llegar ahí? Muchas veces llegan moscas. Entonces esas moscas se encargan de dispersar esos microorganismos y pasa con muchos otros grupos. Listo. Entonces miren que ahí ya va cogiendo, aquí ya la bolsa no está totalmente desinflada, sino que va cogiendo como más altura. Como se demora un rato en generar ese gas y que termine la reacción, nosotros ya previamente habíamos puesto unas con distintas cantidades de agua. Miren por ejemplo este, que tenía agua tibia, miren ya cómo queda. Entonces, ¿qué va a ir pasando? Va a ir aumentando el volumen, porque el gas, es decir, se está transformando. En este que tenemos aquí de color morado, la levadura está haciendo esa transformación química y parte de esa transformación es que se genere un gas. Aquí ya el gas empezó a generarse ya con más tiempo, entonces eso hace que se pueda ver ya levantado el globo. Lo mismo pasó en el caso de esta que está acá, ¿sí? Entonces miren que las sustancias que hay ahí no desaparecieron, simplemente se transformaron y pasaron de estar líquidas a volverse gaseosas. Listo. De hecho por acá tenemos otra. Ahora que le echamos un poco más de azúcar. Entonces la invitación, acuérdense que aquí en este laboratorio hacemos como la muestra de cuál es el proceso y como algunos de ustedes nos han compartido, pues está como la invitación a que ustedes jueguen un poco con eso. ¿Qué uno puede cambiar en este experimento? Puede ser que yo utilice agua fría, tibia y caliente, ¿sí? Y mirar si eso tiene algún cambio en la cantidad de gas que acumula la bomba, ¿cierto? Esa es una opción. ¿Qué otra opción tengo? Utilizar distintas cantidades de levadura en cada uno de los frascos. Entonces cuando uno experimenta es eso, es jugar un poco con las variables y tener también la paciencia para que esto vaya creciendo. Otra opción, cronometrar el tiempo que se va a demorar en levantarse totalmente. Esa es otra manera. Entonces miren que son muchas maneras de hacerlo y la mejor parte es que si están utilizando levaduras, pues es un proceso que hacen los seres vivos y que al reaccionar y al generar esta reacción química que estamos viendo acá, atraen insectos y esos insectos se encargan de dispersar esos hongos a distintas partes. Y la verdad es que los seres humanos deberíamos agradecer mucho a la fermentación porque muchos productos, el pan por ejemplo, la cerveza, son productos que sin la existencia de estas sustancias pues no podrían existir y la biodiversidad digamos que va desde lo micro hasta lo macro y en este caso los mismos insectos ayudan a que esas levaduras puedan existir. Hay una muy famosa que se llama Saccharomyces cerevisiae, que es la que se utiliza para hacer el pan y el alcohol, el pan y la cerveza y como les decía, Colombia al ser un país tan biodiverso, existen muchos tipos de levaduras que aún están por explorar y que sin duda nos podrían mostrar, digamos, sabores, olores y aromas que aún quizá no hemos explorado. Tenemos algunos saludos para irnos despidiendo. Bueno, últimos saludos para Esteban Posada Duque, que estuvo Esteban, muchas gracias, saludos. María Camila ayudándonos en los comentarios. Gracias. Henry Usugo también nos ayuda mucho, Juliana también. Yaritza Ramírez, un saludo para ella, estuvo haciéndonos muchas preguntas, los intérpretes le ayudaron a muchas contestarlas. Gracias, Clarisa, claro que sí. A Cindy Quintero también, un Ajá. saludo. Y bueno. Listo, miren que aquí ya el gas que está generando la fermentación ya generó que se elevara un poco más nuestro globo y esa es la invitación a ir jugando y a empezar a experimentar cómo una misma sustancia como la levadura la podemos someter a distintas, digamos como estímulos y mirar qué cambia, si se genera fermentación o si no. Sí, una última pregunta nos pregunta Esteban Posada. ¿Por qué los escarabajos hacen bolitas con el estiércol?
Perfecto, muy buena esa pregunta. Los famosos escarabajos peloteros son estrategias que utilizan para poner ahí sus huevos, es decir, es como una especie de contención o de protección que utilizan para depositar ahí sus huevos. Entonces ellos transportan esas bolitas a lugares lejanos y las entierran y ahí ponen sus huevos. Lo que además es muy importante porque ayudan a que toda esa cantidad de popó se pueda movilizar y se pueda incluso devolver a la tierra y utilizar como abono. Entonces todos esos escarabajos vuelven esa bolita para enterrarlo en el suelo y poner ahí sus huevos. Entonces, muy buena pregunta. Les cuento que vamos a empezar a hacer una serie de experimentos donde nos vamos a relacionar con esos pequeños gigantes y vamos a ver aquí algunos insectos de los que habitan aquí en el parque, pero siempre conectándolos con algún pequeño experimento como es el caso de hoy. Pero los invito a que todas esas preguntas que tengan sobre insectos, sobre pequeños gigantes, nos las hagan saber porque con toda seguridad hay algún experimento que podemos conectar con eso. Entonces, nada, muchísimas gracias. Bueno, David, te interrumpo un momentico, Sí. mira lo que ya pasó. ¿Dónde está? Ah, Mira. Excelente, ahí está. Miren, Ya subió. ya subió, ¿cierto? Ahí lo que hablábamos de la importancia de la paciencia, qué rico si alguno se atreve a hacerlo y nos muestra cómo resultó. También uno puede cambiar el tipo de levadura que se va a utilizar. Lo que les decía de la temperatura del agua es interesante y se los dejamos ahí como un reto también. Algunos de ustedes nos han hecho llegar como las fotos y los resultados de lo que han ido encontrando en los experimentos pasados. Entonces les agradecemos mucho que estén ahí tan conectados y bueno, nada, nos vemos la próxima. Recuerden que empezaremos a explorar el mundo de los insectos en los siguientes laboratorios, y si hay algún grupo animal con el que quieran hacer como relacionar alguna experiencia, también déjenlo en los comentarios, que vamos a estar ahí leyéndolos muy pendientes, porque como les digo, hay tantos experimentos por hacer que las relaciones entre la biodiversidad y los experimentos los vamos a encontrar. Un abrazo para todos, muchas gracias por estar ahí y por todo su apoyo. Hasta luego, Chao. chicos.